¿Qué tranza la banda? ¿Cómo están? Espero que estén bastante bien. Están aquí en su podcast que apenas estamos comenzando, llamado Gutiérrez versus Gámez. Son nuestros apellidos. Eh, les voy a dar dato rápido de qué trata. Vamos a hablar de varios temas, entre ellos cosas como de magia y diversos temas que hay que nos gustan y que pues los vamos a no discutir, pero tratar de entablar porque Gutiérrez cree un poco más y yo soy un completo escéptico en estas cosas, pero me interesan bastante. Me gusta bastante el tema. Y hoy vamos a hablar de un enigmático personaje llamado Aleister Crowley. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, ¿Qué onda, Gus? Gutiérrez. ¿Qué onda, Gus? Muy bien, ¿tú cómo estás? Bien, bien, también. Chingón. Un poco Oye, desvelado. pues. Desvelado, decías. Sí, un poco desvelado. Sí, ánimo. Es que hoy nos levantamos temprano para grabar. Así es. Y luego, para colmo, Sí. parece que está maldito este podcast. Cuéntale, o sea, esta es la tercera vez que grabamos esta plática, ¿no? Ahora sí que la tercera es la vencida. La tercera vez y como el séptimo intento de tratar de coordinarnos, ¿no? Porque ha sido un. Parece que por una cosa u otra, como que algo nos está queriendo decir de que, oye, no grabes esto, no grabes esto. Entonces, como decíamos, hemos tenido bastantes problemas con este podcast. Es raro porque pues casi nunca pasa. Problemas técnicos y demás. Pareciera que las energías nos están boicoteando hablando de este personaje tan enigmático llamado Aleister Crowley, que fue como el precursor que, que inspiró después a bandas de rock y ciertos personajes cuando ya pasó el tiempo, pero en su tiempo de él, que fue, pues, nació en 1875, sí, Creo que sí. ¿no? Sí, 1875. Pues en esa época la gente lo repudiaba. Vamos a dar datos rápido de su vida. ¿Quién era este Aleister Crowley? ¿Qué hacía? ¿Por qué? ¿Por qué tanto rollo con él? ¿Y qué es eso de que hablaba tanto del telema? ¿Qué es eso? Pues Aleister... ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Cosas del diablo. Pues más o menos sí. Casi, casi. A ver, cuéntanos la historia. Vamos a empezar por dar un como breve repaso de su vida y ya luego nos metemos a discutir qué tan cierto eran las cosas que estaban pasando o qué tan tomadura de pelo, ¿no? Así es. Pues, como suele pasar, es raro, pero muchas personalidades que son famosas y que son como medio satánicas, como Marilyn Manson o otras, crecieron en familias muy Ujú. religiosas y eso parece ser que los hace lo contrario, como que lo repudiaron. Y lo mismo le pasó a Aleister Crowley. Él, pues sus papás eran unos fanáticos religiosos, lo metieron en una escuela religiosa y eh, dicen que tenía muy buenas notas, que le iba muy bien, pero su padre era alcohólico, entonces murió por la bebida y le heredó bastante dinero. Por eso esa es una pequeña parte, un dato adelantado de cómo pudo hacer todo lo que podía hacer sin trabajar, casi casi, porque heredó una gran fortuna por su Ujú. papá. Entonces, su mamá, no sé cómo era Liester de niño, sepa, pero su mamá le llamaba la bestia. Y así se le quedó. Se le quedó como el apodo de la bestia. Sí, parece que no solamente le Y pasó lo alcohólico, ¿verdad? También le pasó lo desmadroso. O sea, no solamente le pasó el dinero, sino también lo alcohólico y lo desmadroso. sí, no, y peor porque su papá era alcohólico, pero no drogas.
Y Aliester sí Salió comentó peor todo. el chavito. Salió peor. Al grado de que ya no lo aguantaban su mamá, bueno, no aguantaban su mamá y el espíritu de su papá. Y lo mandaron con un tío que según era el tío Tom. Y vivía con el tío Tom, pero pues yo creo que tampoco lo aguantó porque el tío Tom lo mandó con un tutor. eh, y el tutor era nada que ver a como era su familia. El tutor tenía casinos, pues tenía mujeres para, ya saben Ujú. qué. Y era un relajo y no era religioso, nada, nada. Al punto de que Crowley decía que por fin se le había acabado la pesadilla de la cristiandad. Entonces, pues sí, creció en un mundo donde pues estaba algo pesado y más que era bastante joven, ¿no? Exacto. Yo creo que desde ahí empezó sus cosas de mentales así pues cómo se dicen, excéntricas, más el dinero que tenía. Y pues también era poeta, escritor, eh, pues ya después entró al ocultismo, escribió unos libros. Eh, Como les decía, inspiró a muchas bandas. Sí. Alpinista también, ¿no? Sí, Montañista. Ujú. exactamente. Sí. Que tiene que ver mucho eso de la Sí, mano pero de que siempre dicen que la gente espiritual es la que sube cerros, ¿no? Va de la sí, mano. la verdad es Muchísimo. que sí. Y luego le decían en ese tiempo Alec. Él pues se metió en este rollo de alpinista o montañista, como quieran. Es lo Ujú. mismo según yo. Y logró, esto sí es un dato real, porque con Aleister Crowley hay muchas exageraciones, hay muchos mitos, hay cosas ciertas y no al grado de que no se sabe bien, así al 100% todo lo que Sí. hizo después. Pero lo que sí es cierto, porque son datos reales, es que logró, con otros alpinistas amigos de él, logró escalar a la montaña K2, que es la segunda montaña más grande después del Ah, Everest. eso no lo sabía, güey. Entonces fue pues una gran hazaña. Y él después entró a la escuela de Cambridge ahí en Gran Bretaña, porque él era Ujú. británico. Entonces, pero era rebelde. Su ídolo era Oscar Wilde. Sí, Sí se dice Wild. así, ¿no? Sí. Mm. Y otros escritores, pero que eran muy polémicos. Escribían cosas sobre ateísmo, sobre satanismo, de, de cosas de que por qué si había un Dios todopoderoso y bueno, porque permitía que pasaran cosas malas en el mundo y de ahí como que se empezó a interesar en estos temas y quería que lo corrieran desde la escuela que ahorita es tan prestigiada, ¿no? Cambridge. Entonces escribió unos libros muy polémicos sobre sexo, sobre ateísmo, sobre Ajá. cosas así. Pero como tenía tanto poder por su dinero, no lo corrían. No lo podían correr. Al grado de que cualquier otro estudiante los corrían si hacía eso. Pero con él no. Y entonces se hartó y dijo hasta aquí. Y yo me salgo por mi cuenta y pues ya se salió de su carrera. Fíjate, tenía 16 años cuando hacía el montañismo. Sí. Bien Sí, es morro. interesante porque es lo que platicábamos otra vez, de que, por ejemplo, Elon Musk, ¿no? Él decía que él había construido todo su éxito. Bueno, que de alguna manera, Sí. pero ya teniendo el cimiento de que tus papás te heredaron una fortuna considerable, pues te dedicas tu vida con más seguridad y con más pues, libertad.
hacer lo que te llama, que en caso de este cuate, pues era explorar toda la espiritualidad, como explorar los excesos, ¿no? O sea, los límites de la vida, que es algo que yo siento que Alistair hizo mucho. Sí, de hecho, hasta como era fanático de Sí, Oscar Wilde, quien sufrió mucho porque en su época lo encarcelaron y creo que, no estoy seguro, pero creo que sí lo mataron. No, creo que nada mm, más lo encarcelaron. Nada más por el simple hecho de que era sí, pues homosexual. sí. Y Aleister Crowley quiso seguir ese paso y tuvo una experiencia homosexual con un hombre 10 años Sí, mayor. seguramente tuvo varias, ¿eh? Porque yo había leído que parte de sus rituales, o sea, algunos de los rituales que él hacía implicaban tener pues relaciones con otro hombre, ¿no? Sí, Sí, qué bueno que en ese tiempo no sí, existía el ¿verdad? Si SIDA. no, hubiera sido cliente ese cuate. La verdad sí, pero seguro sí bueno, no, según si le dio Sí, sífilis. bueno, esa era una enfermedad común en aquellos años. También era Van Gogh, ¿no? Totalmente, de hecho esa enfermedad es terrible, si no se Sí, trata, pareces un sí. monstruo después. Y te deja loco, es la llamada enfermedad de los artistas, ¿no? Sí, Pero ese es la otro verdad sí. tema. Sí, ese es un pequeño spoiler, porque ya va a ser para el final Ujú. eso, ¿no? De la vida de este hombre tan enigmático y Así locochón. es, así es. Entonces, pues cuando se salió, fue con sus amigos de montañismo. Tenía dos amigos y le dijo a uno que si le interesaba hacer invocaciones a espíritus y Ajá. demás y acá. Y lo mandó bien lejos. Le dijo, no, a mí no me interesa estar ahí invocando, estás loco, vete. Pero el otro amigo se aceptó. Entonces estaban haciendo sus sesiones para invocar espíritus o que pasen cosas del ocultismo, ¿no? O Ujú. paranormales y demás. Pero no pasó nada, no pasaba nada. Hasta que entró él seguía insistiendo en sus rituales. Bueno, se llenó obviamente Duro desde y antes dale, duro y de... dale. Sí, se llenó de todo ese conocimiento. Leyó muchos libros muy, este, pues, de magia, sí, tipo brujería y así. Leyó, se inspiró mucho en un libro, Gargantúa, un libro de más o menos 1500 por la Edad Media. Se inspiró Ujú. bastante y pues de ahí fue donde hizo una... ¿Cómo se podría decir, Gutiérrez? Cuando haces como una tipo secta, pero no secta. No sé, Cuando... una especie de culto, un club. Ándale, un club. Cuando hizo la Orden Hermética de la Aurora Ujú. Dorada. Bueno, Sí, sí, sí. no, me equivoqué. Esa ya existía, él entró ahí, pero lo corrieron. Lo corrieron porque le decían el loco, de hecho. Porque luego también se supone que exageraba, que hacía rituales aburridos y no pasaba nada. Y luego, que hacía monitos tipo vudú de todos los que eran pues sí, de esa secta o lo que sea. Y les Sí, ponía alfileres. Entonces ya lo corrieron y ya él quiso hacer su propia tipo secta. Te digo, no sé cómo sí. llamarle. ¿Qué opinas de eso? Pues, sí, digo, lo que ya hemos platicado de alguna manera, siento que Alistair siempre era este cuate que, o sea, por ejemplo, el clásico personaje en la escuela, ¿no? Que no le quiere hacer caso a sus maestros porque él siente que sabe más, ¿no? O que sus métodos de aprendizaje son diferentes, son onda como Montessori, ¿no? Entonces, pues claro, es lógico porque lo que pasa en todo este tipo de cultos y de escuelas de magia, digo, cuando uno dice escuela de magia piensa como en Hogwarts o una de esas ondas, ¿no? A ver, Pero sí, sí han habido en la historia de la humanidad muchas escuelas de magia, ¿no?
una de las más recientes del siglo pasado es esta, bueno, más famosas además, es esta la del Golden Dawn, ¿no? ¿Cómo dijiste? El La, resplandecer dorado. la orden hermética de la aurora dorada. Apa, Esa mera. ah, está Sí. chido el nombre. Está bueno, está larguito, está imponente. Ey, Pero también estas escuelas tienen mucho esta onda de que ellos te van dosificando el aprendizaje. O sea, si tú de repente quieres aprender por tu cuenta, pues no, te limitan, ¿no? Te dicen de que no, mira, primero tienes que hacer esto y luego esto y luego esto y leerte tal libro. Y siento que Alistair era uno de esos alumnos, como han habido muchos alumnos desde que existen las escuelas, que no les gusta poner como atención a las reglas, no les gusta estar sometidos a lo que el maestro quiere hacer contigo. Y ahí de ahí empieza toda esta idea de haz tu voluntad, ¿no? De que... Porque luego él empieza esta escuela del telema, no me acuerdo si ya lo dijiste. no, bueno, dije poquito, todavía no. Un poquito, Ajá, sí. Entonces como que todo el punto de esto es, sí, que el aprendizaje sea como un poco autodidacta, ¿no? Que el aprendizaje sea de acuerdo a tu, pues a esa vocecita interior que te va diciendo de que, oye, ya necesito más información, ¿no? Y no tanto a abstenerte a lo que la escuela está diciendo de ti. así es. Lo que pasa es que también después de que se salió y antes de que hiciera su propia escuela o secta o lo que sea, tuvo un sueño donde según se le apareció un ser egipcio Ah, sí. y le dijo que él tenía poderes pero que se le había olvidado. De ahí hay una cosa muy rara, es que Aliester unos lo catalogan como satanista porque invocaba seres como oscuros, pero también según invocaba seres buenos, ¿no? O algo así. Y de ahí empezó con abrir su propia escuela de magos. Sí, sí. Sí, sí. Y escribió un libro llamado Demonus Us Inversus, que suena más chido en latín, que significa el demonio es Dios al revés. Te Ajá. digo, entonces sí tiene como factores ahí de demoníacos y así. No sé si lo hacía pues para asustar o para bromear o si se la creían muy en serio. ¿Tú qué opinas? Pues digo, yo creo que también lo suyo siempre ha sido algo como muy juguetón, ¿no? Muy de obvio asustar y o sea, choquear a la gente común siempre ha sido, yo siento que le gustaba, era algo así, pero por otro lado, sí, o sea, yo sí siento que él era una especie de mago real, o sea, era una persona clavada en ocultismo y en conocimientos muy antiguos. Esto que dijiste antes del el libro, ¿cómo se llamaba? El libro, el este medieval. Gargantúa. Gargantúa, ajá. Lo que pasa es que esos conocimientos pues llegaron desde, o sea, llegaron a Inglaterra, que era donde él los recibió, desde esta onda de las cruzadas, ¿no? Sí es. Que justo era en la Edad Media y trajeron esos conocimientos pues desde Jerusalén, desde Egipto, ¿no? O sea, lugares como que se sabe eh, que son expertos en toda la onda del ocultismo. Sí, Entonces llega un momento donde Aleister Crowley, o sea, como siendo un ser iluminado, o ser un ser que ha estudiado pues las artes oscuras, se da cuenta que, o sea, no existe realmente el bien y el mal, ¿no? Todos son, o sea, el bien y el mal es una onda subjetiva, ¿estás de acuerdo? mm, más o menos. O sea, me refiero a que, por ejemplo, tú puedes, no sé, fumar un porro, ¿no? Y a lo mejor Ajá. para ti tú dices de que, ah, pues está bien, eso no pasa nada, ¿no? O sea, no es como que sea malo. Sí. Pero otra persona va a decir de que no, pues eso es el diablo y no sé qué. Eso Sí. es a lo que me refiero. O sea, depende, la misma cosa depende de tus valores y depende de un montón de cosas, es subjetivo. Sí, tienes razón. Ahí sí estoy de acuerdo. En- Entonces llega un punto donde, o sea, desde el punto de vista de Aleister Crowley ya no existe tal cosa como un dios benigno, o sea, un dios que es bueno o un diablo que es malo, sino que todo es la misma cosa, ¿no? Entonces yo creo que terminas como entrenándote a ti mismo hasta llegar a ser ese dude. O sea que, de alguna manera, lo veo un poco como Matrix, ¿no? Cuando Matrix de repente despierta y ve todo como unos y ceros. Sí, Entonces por eso yo creo que justo decía que no había, o sea, que Dios y el diablo es la misma cosa, ¿no? así es.
Es que sí tenía bastante conocimiento él desde chiquito. Bueno, cuando empezó en el ocultismo, pues imagínate, se ha de haber echado bastantes libros y escribió bastantes Sí. libros, poemas y demás. Después hasta escribió un libro llamado El Mago. Y de ahí se fueron, empezó a salir con una chica que se llamaba Rose y se fueron a Ujú. Egipto. Se supone que Rose no creía en nada de eso, para ella eran patrañas. Y cuando llegaron a Egipto le dio como una especie de ataque, como, como sí, como si estuviera Poseída. poseída o algo así. Y, Sí. y dice que fue porque necesitaba, que le hablaba un ser en su cabeza que se llamaba Aiwas. Ujú. Y que necesitaba decirle a Crowley que fuera a un lugar de Egipto también, cerca de donde pasó eso. Del Cairo, ¿no? Según yo. La verdad no estoy seguro, pero Ujú. supongo que sí. Y pues sí, se lanzó a ver qué onda y que sí, habló con el tal Aiwas, un ser egipcio, y le dijo que hiciera pues, su propia escuela, su propia escuela. Y, Tu propia escuelita. y de ahí empezó con el rollo de la ley de Telema. Ujú. Este, Ahí escribe el libro de la ley, ¿no? ajá. Pero fíjate que el libro de Gargantúa también lo menciona. Eso es un dato interesante. También lo menciona y el libro es bien antiguo. Entonces se clavó tanto en eso que fue cuando ya empezó a pues hacer sus, ¿cómo se dirá? Pues invitar a gente a hacer sus rituales y demás, Ujú. como ves. Pues sí, o sea, yo estoy consciente de que mucha gente lo siguió, o sea, su escuela actualmente es de las más famosas, o sea, bueno, no escuela, pero es una corriente de pensamiento, ¿no? Justo yo siento que, o sea, bueno, después de que escribe este libro de la ley, el Book of the Law, Ajá. que se lo dicta, ¿no? Ayahuasca es como un espíritu que le dicta el libro, o sea, él no lo escribe, básicamente como que una voz en su cabeza le dijo que lo escribiera. Y a raíz de esto, ahí pone como todo o sea, como el núcleo de ese pensamiento, no reglas, pero sí como de qué va todo, lo desmenuza, ¿no? Ahí como entre poemas y simbolismos y dobles sentidos y lo que sea. Ahí pone como todos los cimientos y a raíz de eso fue hace, la verdad no tengo la fecha exacta, quizá 100 años, más de 100 años, no, Pues por ahí, creo que sí, por ahí, por creo ahí. que sí, ajá, y hasta ahorita todavía hay muchísima gente que sigue este corriente de pensamiento, es como de las más famosas y de repente te quieres meter a googlear magia, ¿no? Ajá, Te va a salir el telema así es. por todos lados. Además de que es una de las referencias, como decías tú, culturales, ¿no? Los Beatles, Jim No, inspiró a un Morrison, montón de gente y todavía Tool, hasta la fecha es un ajá, gran referente. Ese sería como el mago de la época moderna, del siglo XX, sí, que inspiró a todos los demás. Y sí, inspiró a muchas bandas y artistas. Y entonces fue cuando, bueno, él hizo un libro que según se lo ajá, dictó a Aiwas, el dios este, y se llamaba, bueno, más que se llamaba, este, le decían el libro de la ley, de que hagas tu propia voluntad. También, sí, creo que se llama Liber at Legis o algo así. sí, bueno, no estoy, en inglés no estoy seguro cómo, pero En latín, brother. en latín suena más, En latín suena mejor. sí, Ujú. más místico, ¿no? La- Exacto. sí, la estela de la revelación. Y pues que se clavó bien machín con este libro de Telema. Eh, ya siempre estaba hablando de eso, ya tenía sus adeptos y
pero pues era repudiado por la sociedad. Entonces se fue a Sicilia, Italia, la Eso no lo famosa, sabía. ¿no? Sí, ahí en una casa hacía pues ahí vivía y aparte hacía sus cosas, sus rituales, todo. De hecho todavía existe y todavía va gente y intenta hacer así sus brujerías y hay todo rayoneado, grafitis ¿cómo se llama? La cruces invertidas y así todo demoníaco. Sí. Pero de repente fue la época de que llegó Mussolini y Mussolini quiso acabar con todo tipo de sectas, quiso acabar con todo tipo de mafias, pues ya ves que Sicilia es famoso porque hay mucha mafia ahí. Sí. Sí. Entonces se tuvo que ir y se fue para Escocia. Ah, No, sí. Y compró una casa que está súper chida, es una mansión que hasta la actualidad todavía está. eh, Donde está el lago Ness, muy cerca del lago Ness. Y ahí siguió. Ahí se supone que sí fue donde logró hacer ya todo estilo. O sea, que ya podía controlar a las energías negativas o benignas. Y, ujú. y- pero empezó a caer en una encrucijada pues, descendiente porque se clavó mucho con hacer orgías. Ya terminó con su pareja con la que había ido a Egipto. Después anduvo con otras, pero después en esta casa donde estaba al lado del lago Ness, eh, empezó a hacer orgías de todo tipo, empezó a meterse heroína, se empezó a meter cocaína, de todo, todo, todo. Ya Sí. empezó en la decadencia, pero era porque según él trataba de que haz tu voluntad, era en el sexo, como que expandir tu mente, o sea, ya a la hora del orgasmo, no sé, ya ves que no piensas, ¿no? Nada Ujú. más, te sale tu instinto animal, ya después se te pasa y ya regresas. Entonces, por ahí más o menos era la idea de esta de haz tu voluntad. ¿Qué opinas? Sí, justo, yo creo que, a ver, una de las ideas centrales como que más polémica causan del libro es cuando dice de que, o sea, para adorar, o sea, porque está hablando de la voz del Dios, ¿no? Del Dios del conocimiento, todo. Y dice, para adorarme, inhala cocaína y drogas extrañas y fiestea y toma vino, ¿no? O sea, cosas así. Sí. Entonces tú dices, de que, pues una religión donde el Dios te pide que te pongas la fiesta de tu vida, güey, tiene que estar chida, ¿no? Pero justo se trataba de esto, justo se trata de, por ejemplo, los griegos también tenían la figura del dios Baco, ¿no? Que es, Sí, no sé si era griegos o romanos, pero bueno, los dos lo tenían, ¿no? Estas fiestas, o sea, que para adorar a esta deidad, para adorar esta energía de pues que después terminó haciendo fertilidad y victoria, ¿no? En la guerra, entonces se tenía que, pues, hacer estas fiestas bacanales, ¿no? Descontroladas. Y tiene mucho que ver porque, o sea, al final de cuentas, uno sí explora, por ejemplo, no puede haber luz sin oscuridad, ¿no? Uno sí explora su luz interior, o sea, su energía positiva, la explora mediante también encontrando su energía negativa, ¿no? Su oscuridad, ¿no? Estando en los lugares más oscuros de tu subconsciente, digamos, pues terminas descubriendo muchas cosas de ti mismo. Eso se me hace bien interesante. Por ejemplo, también lo que dijiste de los orgasmos, eso también tiene sentido. Hay otra rama de la magia que se llama magia del caos, no sé si has escuchado de ella. no, la verdad no. Está bien interesante porque ellos, o sea, por ejemplo, en Telema, como que sí hablan mucho de dioses egipcios, hablan mucho de deidades, pues antiguas, ¿no? Pero en la magia del caos básicamente es como de que no hay reglas, ¿no? Y de que tú puedes adorar a Superman si quieres, ¿no? Si para ti Superman representa ciertas cosas, pues puedes poner un altar y poner a Superman ahí. Y entonces uno de los rituales más comunes de la magia del caos es masturbarse, o sea, la gente
que lo practica se masturba y justo cuando está llegando al orgasmo Ujú. piensa en las cosas que quiere obtener, ¿no? De su vida, no sé, de que piensa en un coche o piensa en un mejor trabajo o piensa en una relación, ¿no? Y es lo que terminan consiguiendo, porque como decías, cuando estás en ese momento, como que se despierta una parte de tu espíritu, que es la que es una energía pues muy poderosa. También por esto Crowley hacía orgías, esto que te decía hace rato de que tenía rituales donde tenía sexo con otros hombres, ¿no? O Sí, bueno, mujeres también. ajá, Tenía todo que ver con esto, o era sea, todo tenía que bisexual. ver con esta energía sexual. Sí, pero no era realmente por una onda sexual, digo, porque es lo que te digo, o sea, esta es una forma muy poderosa De de expandir como jalar su esta mente, ¿no? energía. Ujú, exacto. Una de expandir su mente, o sea, porque obvio, si tú quieres realmente entender el mundo, pues tener relaciones con otro hombre, aunque, ¿sabes? Es una forma de entender el mundo, supongo. Así No ha es. pasado. Pues, y eso sí está muy interesante, fíjate. Pero pues Ujú, sí, tanto exceso, pues se fue yendo. Entonces, sí, termina. Ujú. ujú. Y después, pues te digo, en aquella época que era como 1917 por ahí, pues todo el mundo lo odiaba. Pero cuando llegó la época más moderna, ahí en los 60, 70, la revolución del rock, la revolución de los jóvenes, de la libertad sexual y demás, La revolución sexual, claro. fue cuando empezó todo esto de, de que muchos se interesaron bastante con Crowley. Los más famosos porque muchas bandas lo han hecho, pero los más famosos fueron Led Zeppelin, porque Sí. el guitarrista Jimmy Page se suponía que le interesaba mucho el ocultismo y demás, y de hecho en sus conciertos, o sea, hacían como, cuando tocaban, hacían cosas como raras, así como, y era Ujú. como los rituales de Crowley. Y tenía, cada uno tenía un nombre que se pusieron de una deidad. El vocalista era no sé qué deidad y así, etcétera, pero el de Jimmy Page era el más oscuro, se llama Soso, que de hecho se vincula últimamente con la Ouija, que si te aparece Sí, ¿verdad? Soso, sí, si te aparece Soso es bastante peligroso porque es muy maligno. Eh, y sí, puedes invertir, te metes a Google y sale sus playeras y dice Soso y todo eso. Sí, sí, es un sigil, aparte, como lo escriben, es un sigil, ¿no? Así es. O Y sea, un sigil es una especie de palabra, una especie de símbolo, así como unida, ¿no? Que contiene cierta energía. sí, 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 sí. Ujú. Y está bastante interesante, pero yo siento que lo hacía entre rebeldía y porque cuando eres joven y todo, pues te interesa. A mí me pasó, pero pues Sí, yo no me la creí, ¿no? yo tampoco creo que creyeran en eso. El ejemplo más rápido que se me ocurre es que vi una foto de Sid Vicious, ¿lo ubicas? Una foto. Este bajista de los Sex Sí, Pistols. claro, pues ese Sí, ¿no? O sea, era un hay loquito. una foto, o varias fotos, no sé, pero él tiene una playera nazi, ¿no? O sea, es como que era una de sus playeras favoritas, yo qué sé. Pero no significa realmente que él creyera en lo que es nazi, ¿no? Siento que es este espíritu del punk y del rock and roll de llamar la atención, ¿no? De alguna manera hacer enojar a la gente. Así Entonces poniéndose una playerita nazi, como que si espantar a los choqueas a las papás. personas. Espantas a los papás. Ajá, entonces yo siento que más bien lo que estaban haciendo Led Zeppelin también iba por ese estilo. Quién sabe, a lo mejor sí creían un poco el ocultismo o era puro marketing. ¿Sabes quién también creía bastante en eso? Jim Morrison. Sí, Jim Morrison, de hecho, Jim Morrison. en una portada o una foto, no me acuerdo, sale una figura que es Aleister Crowley. Jim Tal vez no lo he Morrison, visto. Led Zeppelin fueron los que más, por Jimmy Page, que hasta compró la casa donde Sí. vivía Crowley. Y ahorita hablamos de eso. ¿Quién más estuvo involucrado? Black Sabbath. Black Sabbath Bla- también tiene una canción, ¿no? y se La llama tal de cual. Mr. Crowley. Ajá, Mr. Crowley. Ujú. se Pero llama. creo que esa canción habla justo de que Crowley era un charlatán y que no le cree nada.
O Sí, sea, es completamente desacreditándolo. Pero Tool, por ejemplo, conoces a Tool, ¿no? sí, Más claro, recientemente. es una Ellos bandota. también, ellos también creen bastante en esto y sobre todo el baterista, ¿no? Hay un montón de referencias en el arte que tienen todo su indumentario, digamos. Siempre tiene como geometría sagrada y todo este pedo. Sí, Ellos también están clavados en esa onda. sí, Pero antes de seguir, te decía que Jim Morrison en su tumba, ajá. o sea, su epitafio justo dice una frase del telema que es Cataton Daimona Eatoi o algo así. Eh, ¿Es Ahí se los latín? dejo de tarea. Es latín, es latín. No, es griego, es griego, es griego. Ah, es griego. Pero, ajá. ¿Qué significa? Cada quien su propio demonio o algo así. Cada quien su propia deidad. Algo así. Pues sí. Y Sí. es que se supone que se malinterpreta a veces lo que tanto predicaba Crowley, que es haz tu propia voluntad. Porque unos Ujú. piensan que es haz lo que quieras, ¿no? Pero se supone que no es tan así, que hacer tu propia voluntad es como también expandir tu mente y como, pues algo más esotérico. No lo entiendo muy bien. Sí. Yo creo que tú más porque Sí. sí. Es que siento que tiene dos significados esto. Bueno, probablemente tenga varios, pero yo lo entiendo de dos formas. O sea, haz tu voluntad. Por un lado, esto de que pues, si se te antoja, o sea, si tu espíritu te está diciendo, vamos a hacer esto, hay que hacerlo, ¿no? O sea, si te está diciendo, vamos a emborracharnos, o vamos a, ¿sabes? O vamos a estudiar artes, o bueno, no sé, puede ser desde la cosa más sencilla hasta la cosa más oscura, ¿no? Pero si tu espíritu o tu psique o tu subconsciente te está diciendo, oye, tenemos que hacer esto, pues lo que te está diciendo Crowley es obedece a esa voz interior, ¿no? O sea, esa voz interior al final te va a llevar por el camino de la verdad, que tiene que ver entonces con el otro significado que le doy a la frase, que es, eh, o sea, como un poco, el mensaje es que cada individuo pase una buena parte de su vida entendiendo o escuchándose, descubrir quién eres, ¿no? Para luego hacer como tu propósito divino, ¿sabes? O sea, por ejemplo, si tú desde chiquito supiste que tenías que ser músico, ¿no? O poeta o algo así, Ajá. pues es porque tienes que serlo, ¿sabes? Pero no es como que termines trabajando para una empresa o algo así y olvidando cuál es tu propósito inicial, ¿no? Porque entonces no estás haciendo tu voluntad. O sea, primero descubre cuál es tu voluntad. A lo mejor tu voluntad es ser arquitecto o otra cosa y tú estás ahí perdiendo el tiempo en ser otra cosa. Primero descubre cuál es tu voluntad y luego dedica tu vida a perseguir ese propósito. O sea, tiene que ver muy de la mano, ¿no? Así También es. tiene que ver con esta onda de autodescubrirse, ¿no? Como de superación personal, de escuchar qué es lo que realmente tu espíritu quiere hacer y luego hacerlo. Así Yo es. siento que eso es lo más rescatable de todo ese pensamiento. Ujú. Sí. Y está la contraparte también. Los que en los años 60 y 70 pues lo pensaban que era hacer lo que quieras. Y pues muchos hacían muchos desmanes, ¿no? Sí, como está ese Charles Manson, ¿no? Por ejemplo. Ándale, ándale. Sí, todo esto onda porque había muchos cultos, en los 60 había muchos cultos. Sí, No solo el de Charles Manson, ese fue el más famoso por la matanza, obvio, pero habían mucha gente así como reunidas en estos tipos de cultos mágicos, bastante oscuros, ¿no? así es. Eh, Pues es sí, que fue una revolución juvenil que rompió todos los esquemas que tenía la sí. sociedad y primero empezó en Estados Unidos, pero después se expandió por todo el mundo y pasó de todo, ¿no? Ya ves que Ujú, pues, aquí en México nos pasó lo del 68, sí. en Europa también hubo muchas protestas, o sea, los jóvenes estaban haciendo como un tipo de revolución con nuevas ideas. Y eso siempre Sí, sí es pasa, cierto. eso siempre pasa. Sí, pero eso se debe, yo siento que eso se debe sí a ciertos antecedentes como Aleister Crowley y la religión, bueno, y el pensamiento telema, ¿no? Sí, Pero también a onda como el LSD y toda esta onda de las psicodélicos, ¿no? Que se empezaron a comercializar y esto, pues también hizo que el rock empezara y todo. O sea, así es. hay varias cosas, lo puedes ver desde varios lados, pero sí fue un momento histórico importante, Y es obviamente. que te llama la atención. A mí me llamaba la atención, era así, como que te da adrenalina cuando estás más joven.
de meterte Sí. en este tipo de cosas. Dices, sí, ¿será? Y ahí empiezas a buscar cosas de lo oscuro, del oculto, y juegas Ouija o no sé. A mí me pasó. No pasó Sí, nada, sí, sigo obvio. bien, pero pues le pasó a la mayoría de los jóvenes. Es pues que, o sea, quieres ver si es cierto que pasa algo extraño o que pasará. Y No, le pasó, hasta a Crowley le pasó, ¿no? O sea, o sea, empiezas coqueteando diciendo, a ver, ¿de qué están hablando estas personas? Y terminas siendo el máster del ocultismo, exacto. Y ¿no? sí, terminó siendo el maestro y fue el precursor, porque de ahí ya salieron Sí. otros, como Anton LaVey y demás, Ujú. los que, inspirados todos en Aliester, o sea, él fue el principal del siglo XX, podría decirse. Sí, pero han habido bastantes, sí. Oye, luego cuando, a lo mejor ahorita cuentas el final de su vida, pero justo en el libro de la ley hay una parte donde dice que, o sea, porque Crowley murió, ¿no? Se supone que murió, pero hay una parte, o sea, dentro del misticismo que es cruzar el abismo, o sea, es cuando, eh, o sea, por lo que entiendo es cuando a lo mejor tu cuerpo muere, pero tu espíritu sigue existiendo para toda la eternidad, ¿no? Porque durante toda su vida el vato entrenó eso, entrenó su espíritu para que cuando él muriera, su espíritu se quedara ahí en el mundo, ¿no? De alguna manera pasó porque, bueno, lo que podemos saber es que justo esto tuvo un impacto tremendo en la cultura popular, Así es, tremendo en la cultura del ocultismo y de la magia y también sí. lo seguiremos recordando por, no sé, par de siglos seguramente. De todavía. Pero en el libro de la ley dice que, o sea, como que él ahí predica por un acertijo así bien, bueno, no sé, dificilísimo. Sí. Por un acertijo y dice que el que lo responda, o sea, el que resuelve ese acertijo va a ser como su sucesor en esta onda del telema y de toda su escuela. Claro. Eh, Me sí, y recordaste ahí está el algo. acertijo, ustedes lo pueden checar. Me recordaste un dato muy ¿Cuál? interesante. El de Abracadabra. Ah, sí, esa es una gran historia también. Sí, si quieres Pero a ver, ya te contarla. la conté, si quieres, bueno, no, yo ya te la conté, a ver tú, Bueno, tú yo pues échatela. desde que era chiquito escuchaba eso y pensé que era una tontería, ¿no? Lo decían hasta en las Sí, caricaturas. Pero no, resulta, abracadabra, resulta que viene de Aleister Crowley. La verdad no sí, sé qué signifique, pero es un triángulo donde está escrito ¿eh? Abracadabra, sí, en todo el triángulo. Así. De hecho, hasta se ve muy chido, la neta. A ver si lo ujú, podemos sí, poner por ahí. Y, algo así, ¿no? Como un triángulo hacia abajo. ajá, es un triángulo invertido. Es un triángulo invertido. Y resulta que de ahí, pues, imagínate qué tan popular fue que salió en todos lados. Todo el mundo decía abracadabra antes de Harry Es que de Potter. hecho no empezó ahí, o sea, Crowley no inventó nada, todo se lo robó de otras religiones y otros pensamientos. O sea, Ah, eso, sí. según yo, viene de los egipcios, y era una palabra de curación, ¿no? Es una palabra de curación que justo está escrito en el triángulo, abra, jadabra, ¿no? Y cada vez que se escribe otra vez se le va quitando una letra hasta que abajo solo queda A, ¿no? Sí. Y era un amuleto, o sea, asociado con la curación. Cuando la gente estaba enferma, se lo ponían y eso ayudaba a que se aliviaran. Eh, Eso no sabía pero para que veas. viene desde los egipcios, entonces está como bien impregnado en la cultura popular, como muchas otras cosas, ¿eh? El pentagrama, por ejemplo, ¿no? Otra figura clásica de la magia, el pentagrama, el hexagrama también, la estrella de David, sí la has visto, ¿no? El símbolo de Israel y de los judíos. Sí, claro, el símbolo de los Sí, judíos, que son la estrella de David, como dices, totalmente. sí. Pues Y, Crowley inventó otro símbolo. Perdón, ¿qué ibas a decir? no, sí, así como el pentagrama, Ujú. que está hay una, de hecho está parecido al de los judíos. Sí, es Solo, que es el mismo, o sea, lo único que hizo Crowley es que inventó este símbolo, que es el hexagrama unicursal, ¿no? O sea, es como, o sea, es la misma idea de que en el hexagrama normal es de que
es arriba, ¿no? Un triángulo apuntando hacia arriba que significa lo masculino y lo ascendente, y luego el triángulo apuntando hacia abajo que representa lo femenino, la tierra y todo esto, ¿no? Entonces como la conjunción de las dos energías, ¿no? Ah, Como es arriba es abajo, como es en el cielo, ¿qué? Como en la sierra, como en el cielo como en la tierra, ¿cómo dice esa, el Este, Padre Nuestro, algo así? ajá. En el cielo como en la tierra. Ajá, entonces lo mismo. Lo único que hace Crowley es, o sea, inventa esta forma que es como lo que hace es que se pueda dibujar el hexagrama con un solo trazo, o sea, sin quitar. Si tú lo dibujas de esa forma, lo puedes dibujar así como sin quitar el lápiz del papel. Sí, Para hacer el de los judíos, sí tienes que hacer dos triángulos separados. Pero o sea, él creyó que era más poderoso hacer uno, que fueran dos triángulos, pero que al mismo tiempo estuvieran unidos por un mismo trazo, ¿no? Como que para él era eso más simbólico todavía. sí, es que el pentagrama tiene muchísimo simbolismo. De hecho, Sí, yo tengo un libro que habla todo del pentagrama y los que son católicos, por decir, o que creen cristianos o algo así, el pentagrama para sí, ellos, el de arriba es como una protección porque es como para el cielo, para Dios, para lo bueno. Y si lo inviertes, el sí. famoso pentagrama invertido, que yo siempre lo uso para fregar, es que quieres invocar al mismísimo Lucifer, Satán. Es que sí puede ser, la verdad es que sí puede ser. Yo no estoy seguro porque no soy tan... o sea, todavía no sé todas las cosas, ¿no? Que hay en estas artes. Pero lo que sé es que el pentagrama normal, o sea, apuntando hacia arriba, en la antigüedad significaba el cristianismo, ¿no? Era asociado con la religión católica, Sí, totalmente. porque son los cuatro, y luego tiene que ver también con el paganismo, porque son los cuatro elementos, más el elemento secreto, que es como el espíritu. Entonces, el pentagrama siempre ha significado eso, apuntando hacia arriba todavía sigue significando, o sea, dentro de la magia, es como el símbolo de los primeritos. Tiene que ver también con Pitágoras, ¿no? Con toda esta onda Sí, simétrica. de hecho, según yo, Pitágoras fue el que lo Ujú. hizo, el que lo inventó. Bueno, es una figura, nadie inventa las figuras, pero él exploró muchísimo del pentagrama y sacó esta onda que tiene la proporción áurea, ¿no? ¿Sabes? Sí, la Este, proporción áurea ujú, que tiene mucho, que tiene todo, supuestamente. sí. Todo en la naturaleza, todo en el ser humano y hasta en la galaxia y demás. Sí. Eso es muy interesante. Y Porque, Pitágoras descubrió todo eso, así es, obvio. sí. Ah, Pero eso que te digo es hacia arriba, o sea, según yo todo lo que he visto es que, o sea, y la magia es benigna de algún modo, ¿no? O sea, de repente hay magia negra, obvio, pero pues yo veo yo mucha, todo lo que he visto, yo magia negra, yo todo lo que he visto es, o sea, te dicen que el pentagrama va hacia arriba, pero yo creo que sí, o sea, me he puesto a pensar qué pasa si el pentagrama va hacia abajo, ¿no? pues si va Sí hacia debe abajo tener se que ver supone que, con algo malvado. sí. De hecho, pues sigamos con Crowley. Nos desviamos un poco. Sí, Él se supone que sí, logró con todo ya, con todo su saber, logró manipular ciertos seres, tanto benignos como malignos. Eh, en la casa esta del lago Ness, tiene un nombre, pero se me olvidó. sí, yo Eh, no sé cómo se llama. sí, y está bien bonita la casa, pero sí pasaron cosas raras. Después de que Aleister Crowley murió y la tuvo un, un militar, y el militar se suicidó. Después, inexplicablemente, ardió la casa, se quemó y pasaron muchas cosas raras. Y ya fue cuando Jimmy Page quiso comprarla. Pero la realidad es que Jimmy Page casi nunca estaba ahí. Nada Ujú. más Le como, daba miedo. yo creo. Sí, puede ser que se sugestionaba. Y aparte, Sí. Jimmy Page puso a un amigo a cuidar a su casa, solo. De hecho, hay un video donde explica el amigo de Jimmy Page lo que le pasó. Y dice que al principio, pues, se dice, pues todo normal y todo, pero de repente sentía como unas malas vibras.
Pero lo peor que le pasó al amigo de Jimmy Page que cuidaba su casa solo, imagínate, o sea, es una casa enorme y solo, y sabiendo que ahí hubo rituales y satanismo y orgías y esto y todo el otro. Yo siento, sí soy muy escéptico, pero siento que cuando en un lugar pasan cosas muy locas o malas, sí se queda esa mala vibra. ¿Has ido a una casa donde entras y sientes una mala vibra? No, bueno, tal cual te refieres a casas embrujadas o algo No, así. no, no. No, No, nunca. por Pero ejemplo, la sí, sí casa de de un repente. amigo o algo así. Yo Sí, sí. sí se siente, sí se siente. Ah, ¿Sabes cuándo pasa así como bien, bien obvio? Cuando acaban de regañar a alguien en un cuarto o alguien se acaba de pelear, ¿no? ándale. Y entras y luego sientes un silencio raro de que algo está mal. Sí, Es sí. lo mismo, es básicamente lo mismo. Y al revés también pasa, que vas a casa de un amigo o algo y sientes una muy buena vibra, te sientes cómodo, tranquilo. Sí, exacto, justo, Ujú. totalmente. Y sí, o imagínate un lugar donde Aleister Crowley se la pasó invocando quién veto a saber qué cosa. Sí, Obviamente esa energía pues queda, ¿sabes? O sea, quedan ahí restos todavía para pues, por mucho tiempo. Por así eso es. las limpias y toda esta onda que hacen los chamanes de limpiar ese residuo energético oscuro, ¿no? Para tratar de purificar lugares, pero hay veces que esos lugares son muy poderosos y de ahí viene toda esta onda de las casas encantadas y demás. Así es. Y lo Sí. peor que le pasó al compa este, que estaba cuidando la casa de Jimmy Page, que era de Crowley, fue Ujú. que un día, dormido en la madrugada, 3 de la... Casi siempre es como a las 3 de la mañana, cuando pasan cosas así. Dice que escuchó pasos de como si fuera un ser enorme, como si un animal hubiera entrado a la casa y que iba Ujú. subiendo, y que él se espantó bastante, pensó que era algún animal o algo, pero se paró enfrente de la puerta y dice que vio abajo, este, o sea, en la rejilla de la puerta, sí, ya sabes que se ve poquito, supuestamente vio como unas, ¿cómo se llaman estos que tienen los caballos? ¿Herraduras? O las cabras, ¿Espuelas? las cabras, no, o sea, sus pies ves que tienen, Ah, no sé, patas de pezuñas, no sé. ajá, que era así como unas Ajá. pezuñas y que sintió un terror tan fuerte que hasta la fecha sigue traumado y ya no quiso seguir cuidando la casa. Y Jimmy Page ya no vivió ahí. Y es que supuestamente se le salió de control a Crowley, sus invocaciones y demás, y hubo ahí seres que pues que ya no pudo controlar y se quedó eso. Sí. Yo, supuestamente, Sí, ¿no? Porque ya sabes sí que lo yo soy creo. el escéptico. Sí, sí, sí. Yo no sé, digo, la verdad es que yo te diría que, o sea, no es como que te diga, ah, no, pues es que sí es cierto, ¿no? A lo mejor invocó a un fauno o algo así, ¿no? Un demonio, una especie de demonio, pero yo creo que totalmente dejó una muy mala vibra ahí, o sea, una carga energética muy pesada, y esto afecta el juicio de quien entre ahí, ¿no? O sea, a lo mejor pasó o no pasó, pero, Hay un video o sea, que lo cuenta. Igual y lo podemos pasar, no sé. Pero hay pues les un... dejamos el link aquí abajo. Ajá. Y... ¿Cómo se llama? También era repudiado, se me olvidó este dato, en Inglaterra, porque apoyaba, fue cuando llegó la guerra con los nazis, y él apoyaba a los nazis. Entonces, sí, Todo loquito. todo loquito. Entonces fue cuando se fue a Sicilia para que no le haga nada, pero después llegó Mussolini y quitó a las sectas. Pero tenía tanta fortuna que pudo regresar a su país, a Inglaterra, sin que le pasara nada, ya cuando Sin pasó, sin problemas. problemas. Y imagínate, había gente que se apoyaba a eso, los fusilaban, y a él no. Sí. Yo Como lo, siempre el dinero manda, ¿no? exacto, yo pienso que fue por el dinero.
exacto, fue el dinero, más que porque pensaban que era brujo y todo eso. Pues Pues, quién sabe. Pueden que haya tenido las dos cosas que ver, dinero ¿no? y Ya, magia. acuérdate que Hitler creía mucho en eso. Todos los nazis eran Ajá. ocultistas, eso sí es Sí, real. sí, sí. Buscaban todas Ay, las a lo mejor, maneras. esa no me la sé, pero yo creo que en una de esas hasta se conocieron, ¿eh? Ah, tampoco me la sé, pero Yo tampoco la sé. O podría sea, ser. a mí sí me suena lógico que Hitler siendo tan ilustrado en ocultismo y Crowley también, o sea, que no se hayan cruzado por ahí en algún momento. De hecho, no sé si ya estaba muerto cuando eso pasó. Pues sí, así es, mi querido. Después, él era un ser, pues estaba bien grandote, gordo, ya cuando envejeció, y Ujú. imponía mucho, porque tenía una mirada como que, de esas miradas que te De impresionan, loco. así, ¿no? De loco, sí. Y como que sí empezó a enloquecer, se lo cachan a que tuvo por la sífilis, tantas drogas, tanto exceso, y ya se quedó pobre. Quedó Pues sí, en, se lo acabó todo. sí, quedó en un tipo hostal. No sé cómo le llamaban en aquel tiempo, pero quedó en un tipo hostal. Así como Van Gogh, ¿te acuerdas? Que Van Sí, Gogh murió sí, como en un cuartito. en una posada o algo así, ¿no? Casa de Ándale. huéspedes. Quedó así, Sí. ya enfermo, muriendo, y pues murió en 1947. Dice la que, como un tipo enfermera que lo cuidaba, que antes de morir, dijo, a veces me odio a mí mismo. Y ahí ya, Sí. fue su final. Y se fue. Y se fue. ¿Sabes a qué me recuerda mucho su muerte? A la de Albert Hoffman, ¿no? Mm, No sé por qué, pero siento que hay una similitud. Porque lo que yo te digo es que si Aleister Crowley muere, o sea, muere su cuerpo, su espíritu de alguna manera permanece, ¿no? O sea, es lo que yo creo que sucedió. Eh, ubicas a Albert Hoffman, ¿no? El que inventó el LSD. creo que sí. Sí, era un No estoy científico que... súper seguro. Sí, que le cayó de hecho en la piel LSD. Ajá, y luego se fue a andar en bici y ahí Se descubrió el fue, LSD. exacto, exacto, Ujú. Sí, es una buena exactamente. historia Es también. buena historia, Pero, se fue bien ajá, puestote en la bici. bueno, pues cuando se murió, o sea, básicamente creo que se inyectó LSD, o sea, pero un buen, así de que un buen y ahí murió el vato, No, pues, ¿cómo se le ¿no? ocurre inyectarse Entonces, LSD? siento que hay una similitud ahí con la muerte de Aleister Crowley porque debe ser algo como, pues no sé, o sea, de alguna manera es una experiencia cercana con la muerte o con una ruptura entre dimensiones o entre mundos, ¿no? Entre planos, si lo Así quieres ver es. así. Me lo imagino muy similar, siento que los dos estaban como, pasaba lo mismo por sus cabezas, ya un poco de locura, de vejez, ¿no? Y luego, Es, pues ya, es que usé mi vida para algo muy bueno. hizo cosas bien locas, bien impresionantes. Se pudo dar el lujo de Sí, eso gracias a su fortuna. Si no, no creo, sí, ¿eh? Y porque está cañón. sí, no, no, no. Y Está difícil, pero no imposible, así es. amigos emprendedores. Y ya fue cuando, pues, es impresionante para mí la historia de Aleister Crowley. Aunque yo sea escéptico, a mí me encantan, y tú lo sabes, me encantan Sí, todo lo del ocultismo, la brujería, pero me llama mucho la atención más lo oscuro. Ja. No me ha pasado nada, sí he hecho más joven, sí hice cosas de, re- sí, tipo rituales o cosas así, no pasó nada. no pasó He nada. jugado Ouija solo a las 3 de la mañana. De hecho, hay un video en mi canal. Eh, y pues se me hace impresionante esto de cómo hasta la fecha seguimos hablando de este personaje, ¿no? De Pues que cómo sigue influye. existiendo el vato. Porque fue muy, o sea, es increíble cómo una persona, una sola persona, logra que hablen de él tanto tiempo.
influyó a gente tan importante como Jim Morrison o Jimmy Page. Y hasta, ¿cómo se llama este vato? Ay, se me fue el nombre, pero bueno, a un montón de, de artistas y de rockeros y así. David Bowie, tal vez. David, No hablamos nada de él, pero David Bowie también tenía bastante. ese te iba a decir. ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. Qué buena onda. David Bowie Sí, también. David Bowie también. Ajá. Su último disco, el último disco que sacó antes de morir, es bien ocultista, está lleno de símbolos por todos lados. Pues para empezar, la estrella negra, ¿no? Es la portada de su disco. Así es. Sí. Sí. También con Led Zeppelin, cuando estaban clavados en el ocultismo, vendían sus discos y sus discos no tenían portada. Eran blancos o negros, nada, no decía Led Zeppelin ni nada. Y se vendían así a millones. Sí. Imagínate, ya son Led Zeppelin. Oye. Sí, pero bueno, yo creo que hasta aquí llega la historia de la vida de Crowley, ¿no? ¿Qué te parece Así a es. grandes rasgos? No, pues a mí me encantan estos temas. Te digo, aunque no crean ellos, me encantan. Y Ujú. pues vamos a seguir hablando de seres así. Bueno, no seres, de gente así, como extraña. Yo sé que a ti te gusta mucho la magia. Y Sí. a mí me falta aprender más de eso porque yo me voy más por lo oscuro. Entonces, Ujú. pues si les gustó, podemos seguir hablando de este tema o de otros temas, ¿no? ¿Qué te gustaría hablar después? Sí, no, obviamente, digo, O sea, no es... esto surgió la idea de grabar este podcast porque siempre estamos hablando de este tipo de cosas, ¿no? Dijimos, bro, hay que recomendar estas pláticas. Así es. Sí, no, Sí, no es un, no es un podcast de magia. Son no. podcast de temas interesantes como Crowley o de personas Ujú. interesantes o cosas de la historia. Ya ves que tú y yo coincidimos mucho en gustos. Sí, que siempre vamos a terminar hablando. Yo un poco, o sea, yo no es como que sea creyente, o sea, de hueso colorado de ninguna cosa. Más bien siempre trato, o sea, hay cosas que me interesan y hay cosas que terminan convenciéndome, ¿no? Pero siempre con esta como mirada científica, ¿no? De que, a ver, pero ¿por qué pasa esto? Y a ver, esto con qué, a qué se debe y así, ¿no? Sí, Eh, tú sí eres bien investigación. escéptico. Investigación antes que nada. Sí, Ujú. investigación. Pues yo también investigo bastante, pero pues nomás no, mijo. Es que también tiene mucho que ver esta onda de como en X-Files de I Want to Believe, Sí, ¿no? es lo que dicen. Ver para, Me lo han dicho en vez bastante. de ver para creer, creer para ver. Pero bueno, ese es tema para otro podcast. Así Nos es. vamos, ¿qué te parece? Así es. Nos despedimos. Espero les haya gustado. Ujú. Este, vayan al canal de Hiperulises, que es Sí, lo Gutiérrez. tengo un poco descuidado, pero síganme en mis redes sociales, estoy como Ulises casi en todos lados. También hago música, entonces ahí chequenla. Y vayan, suscríbanse también a los canales de Goose Vlogs y de Sobresalto, que son los de acá del amigo Gustavo, el amigo Gusete. Así es, gracias. Uno es de terror y otro también es variadito de temas que me interesan. Sí. Entonces, pues, denle like si les gustó el video. Nos vemos próximo podcast. Y rock and roll. Que estén muy bien, banda. Fucking yeah. Fucking yeah, baby. Fucking yeah. Que estén bien. Cuídense. Bye. Bye, bye.